Y ya tenemos una próxima entrevistada, por eso vamos medio rapidito, Sí, Eli. vamos contando rapidito un Rapidito y poco. al pie. Hay que saber de quién son las vaquitas, pero también hay que saber qué está pasando en la política, ¿no?, actual en este gigante de América, que es Brasil, nuestro queridísimo país hermano, vecino de Argentina. Vamos a, bueno, a ver, charlamos un poco al principio cómo viene el juicio a Bolsonaro, ¿no? En esta Sí, perdón. situación, Toda la producción me hace reír. en esta situación donde Bolsonaro obviamente todo indica que se internó para que no se lo lleven preso. Así lisa y llanamente vamos a preguntarle a Vamos a ver los videos porque tenemos un video donde está internado, pareciera ser agonizante, porque además hay que decir que tiene un No le problema en el creo nada intestino, yo. claro, tiene un problema en el intestino, entonces por eso lo tuvieron que volver a operar y resulta que Por el cuchillazo, ¿no? no se escucha. Sí, Vean, tenés que ir bien al micrófono. ok. Claro, parece ser que es por el cuchillazo, pero eso es algo que no está del Es todo. mentira, es para que Claro, no te lo lleven preso, se hace yo no la quería decirlo tan víctima. así, Se pero hace la bueno. víctima, hay que decirlo. Le vamos a estar hablando. Yo ya la voy a introducir, si quieren, para que sepan que vamos a estar charlando con Amanda Arumi, doctora en integración de Latinoamérica por la Universidad de Sao Paulo. Vamos a estar charlando con ella de la política brasilera. Pero vamos a hablar esto que decíamos, ¿no? De la situación de Bolsonaro como líder de la ultraderecha brasilera también, ¿no? Y de la derecha brasilera en un contexto gobernado por Lula, ¿no? En una sociedad polarizada. Un poco creo que está bueno hablar sobre eso. ¿Qué esperan de la justicia? En este caso, Bolsonaro debería estar compadeciendo frente a la justicia y debería estarle cayendo todo el peso de la ley por este intento de golpe de Estado, intento además de magnicidio a Lula da Silva, ¿no? Y todos los crímenes que ha perpetrado el bolsonarismo también, Sí. alimentado por el odio de sus referentes. Bueno, ahora atravesando todo un proceso judicial, ¿no? Bolsonaro y todos los implicados en este intento de golpe. Bueno, con, por supuesto, estos restos de bolsonarismo que, por supuesto, siguen ocupando las calles, siguen convocándose a movilizaciones, ahora pidiendo por la amnistía, ¿no? A los condenados en el intento de golpe. Y también con una justicia dando batalla con grandes representantes de lo que nosotros definimos como esta nueva aristocracia financiera y tecnológica, ¿no? Porque recordemos el año pasado las batallas de Moraes con Elon Musk bueno, en torno a la ocupación de las redes sociales y bueno, el pago de impuestos en el país. Mínimo. Que ahora se recrudece, parece que con la llegada de Trump van a ir por la cabeza de Moraes con sus leyes, ¿no? Donde sancionan por mal comportamiento a gente de otros países, ¿no? Como ya hicieron con Cristina Fernández de Kirchner, como hacen con los funcionarios venezolanos y venezolanas, con los nicaragüenses, con los cubanos, etcétera. Vamos a hablar de eso, qué pasa en Brasil desde la asunción de Trump, también por supuesto. Sí. Vamos y vamos a ya darle comienzo y con la invitada, con la entrevistada del día. Ella es Amanda Arumi, doctora en integración de Latinoamérica por la Universidad de Sao Paulo. Así que un gusto enorme poder estar conversando con Amanda. Ahí está. Un gusto, hermanos de Argentina, un placer estar aquí en Nodal, un equipo tan importante para la comunicación alternativa de Latinoamérica, y vamos a hablar de Brasil, algo tan importante para el continente. Bueno, hola Amanda, buenos días. Muchísimas gracias por contactarte con nosotras. Y bueno, estábamos haciendo una breve introducción sobre bueno, un poco qué está pasando en Brasil, ¿no? Un poco el juicio a Bolsonaro y todo ese proceso que le siguió al intento de golpe del 2023. ¿Querés contarnos un poquito cómo viene? Brasil pasa por un momento histórico porque
la cuestión de que los militares, de que las personas que intentan un golpe cumplan en la justicia, es algo, una larga historia en Brasil. Entonces, este momento realmente de disputa institucional de la democracia en Brasil. Bolsonaro se queda explícito que tenía conocimiento y que participó de todo un plan muy grave con una inspiración en la escena política de Estados Unidos de Capitolio, entonces algo muy inspirado en los métodos de Trump que pasó en Brasil después de una victoria democrática de Lula en la disputa política de Brasil. Entonces, avanza, se comprobar que Bolsonaro tenía conocimiento del plan y que tenía envolvimiento en el plan de un golpe de Estado en Brasil. Esto todo es muy grave, muy grave. Pero ahora estamos en una batalla jurídica, institucional y política en Brasil, porque la derecha que tiene mucha fuerza en Congreso Nacional, que tiene mucha fuerza en la popularidad de Bolsonaro con el pueblo. Este es el problema de la extrema derecha. Ellos son populares. Están defendiendo que Bolsonaro y los militares necesitan una amnistía política. Pero esto ya nos finaliza que no negan que estaban ejecutando un intento de golpe. Esta es la parte más crítica. Entonces, la democracia de Brasil hoy, el compromiso del gobierno Lula es la reconstrucción institucional y la capacidad judiciaria avanzar contra estos crímenes tan graves. Tal cual, ¿no? Un momento histórico, como nos decís. Decías algo sobre las derechas. Te agradecemos tu español, además, ¿no? Sí, maravilloso. Sí, es nuestra barrera, ¿no? Idiomática. Contanos cuán polarizada está la sociedad, cómo lees la sociedad brasilera, la política brasilera en relación, ¿no? A este juicio, al pedido de amnistía, a que la derecha también está movilizando, ¿no? A sus adherentes, ¿no? A favor de Bolsonaro. ¿Cómo lo lees? Sí, la sociedad está muy polarizada en Brasil. Nosotros recordamos que la victoria de Lula fue solamente por un punto, algo como 2 millones de votos, que en Brasil no es nada. Entonces, una sociedad polarizada, pero el intento de golpe, todo intento de destrucción de Brasilia, una violencia, esto es algo que para los brasileños no es positivo. Entonces, en una consulta popular se queda explícito que los brasileños mismos de derecha no tienen acuerdo a un intento de golpe de Estado. Entonces, este aparte que Bolsonaro pierde un poco de su fuerza política, porque se quedó muy feo, algo como una violencia. En Brasil nosotros estamos siempre con esta dinámica de la conciliación, del diálogo, y esta escena política de la violencia no fue algo positivo a Bolsonaro. Y ahora tenemos que comprobar que no era solo un plan, un intento de golpe, pero también tenía en plan matar Lula, matar el vicepresidente de Brasil, Alckmin, matar Moraes. Entonces era un plan total de destrucción, de persecución de una otra fuerza política que somos nosotros, la izquierda de Brasil. Entonces imagínate que en los momentos más difíciles y tensos de polarización en Brasil, en peleos en la calle, mataban, bolsonaristas mataban personas solamente por estar con una jamera de izquierda. Entonces, este nivel de polarización se quedó muy grave en Brasil. Tenía un plan muy fuerte, político y con un apoyo, un cierto apoyo de los militares. Esto es muy grave, muy grave. Y ahí, bueno, justamente a Bolsonaro le dieron el alta recientemente, fue notificado mientras estaba internado
y aún así convocó a una movilización que será ahora el miércoles. ¿Cómo se ve ese despliegue de la fuerza bolsonarista en la calle? Ella siempre utilizó esta nueva fórmula política de movilización por las redes sociales. Inclusive la victoria de Bolsonaro fue mucho por esto, por una cuestión de utilizar las redes sociales, personificar mucho la política. Entonces, esta es la fuerza de Bolsonaro, es una capacidad de comunicación con su parte política más fanática que apoya hasta mismo ahora. Entonces, ella tiene esta capacidad de diálogo con una clase popular de Brasil. Pero hay también una fuerza institucional. Hay muchos diputados, hay muchos gobernadores, como el gobernador de São Paulo, que tiene mucho poder, que también apoya a Bolsonaro y ellos también están muy atentos que en 26 tenemos elecciones nacionales a presidente de Brasil. Ujú. Entonces ya empieza una disputa política, una disputa de comunicación sobre el futuro de Brasil. Entonces es como un drama, una capacidad de comunicación de movilizar los más fanáticos. Ellos saben hacer esto muy bien y nosotros tenemos que recordar que las big techs están con la derecha. Entonces, esta capacidad de movilización también es mucho por la capacidad de monetización de las big techs, de influencia por las redes sociales. Claro, eso también la pregunta sobre eso, ¿no? Elon Musk está teniendo y tuvo hace tiempo que tiene un rol muy central en la política brasilera, ¿no? Enfrentado directamente al gobierno de Lula y al juez también, ¿no? Que le exigió solo que cumpla con la ley, ¿no? En el país de Brasil. ¿Cómo está ese tema? Exacto, ahora el imperialismo tiene una capacidad extraterritorial de influenciar eh, la disputa política de los otros países. Entonces, Elon Musk, que explícitamente está interesado en las riquezas naturales de Brasil, de Bolivia, de Argentina, de todos los países, pero no solamente Elon Musk, Mark Zuckerberg también declaró que van a estar interfiriendo en las próximas elecciones de Latinoamérica. Y Brasil es una elección siempre durísima, durísima. Y por tanto, nuestra capacidad democrática de las instituciones, principalmente el Tribunal Supremo Electoral, el judiciario, va a ser muy importante. Entonces, por esto que para ellos el enemigo no son solamente Partido de Trabajadores, Partido Comunista, Lula, pero también el judiciario de Brasil, porque creo que esto es un punto. Y debemos recordar que el judiciario, el mismo judiciario que colocó Lula en la cárcel. Entonces, la presión política en Brasil también es algo que tiene una capacidad muy fuerte. Y bueno, mencionabas, ¿no? Esto que las elecciones próximas y cómo empieza también a moverse en ese sentido las fuerzas políticas. Un poco, ¿cuál es la proyección en términos de la relación con Estados Unidos, ¿no? Tanto, bueno, Lula fue bastante claro en términos de los aranceles y las imposiciones por parte de Estados Unidos, pero Bolsonaro, como venís describiendo y también es de público conocimiento, tiene un vínculo bastante cercano que incluso casi se queda en Estados Unidos, no pudo quedarse, digamos, tuvo que volver para ser juzgado, pero bueno, ¿cómo ves ese panorama? Esta es una parte un poco contradictoria, porque sí, Bolsonaro tiene una relación con Estados Unidos, pero con los republicanos, tiene una relación explícita con Trump. Entonces, ahora, para la elección de 26, la intervención de Estados Unidos creo que va a ser de apoyo a Bolsonaro y la extrema derecha. Pero en 22, Biden, Macron, todos estos liberales eurocentrados de Estados Unidos apoyaron Lula. Reconocieron muy rápidamente la victoria de Lula, tuvieron pronunciamientos contra el intento de golpe de Estado en Brasil.
porque representa algo como Lula estaba enfrentando esta extrema derecha. Entonces es una contradicción, y una contradicción inclusive en la diplomacia brasileña, que es una diplomacia que llamo de una diplomacia pendular, una diplomacia que al mismo tiempo que Lula ahora está a camino de Moscú para el evento 8 de mayo, junto con Putin, junto con Maduro, Xi Jinping, y después va a China en un foro importante de la CELAC. Al mismo tiempo, nuestro ministro de Finanzas está en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Lula también apoya el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que tiene una relación que puede ser de mucha dependencia y una relación colonial. Entonces, la diplomacia brasileña, que es de un país muy grande, no tiene un posicionamiento de alineamiento explícito a uno solo polo, como de BRICS, de China, de Rusia. Está haciendo como, hace el diálogo con BRICS, pero hace el diálogo con Europa. Entonces, una diplomacia que llamamos de una diplomacia pendular. Bueno, es interesante esto que nos decís, porque además lo permite el momento del mundo, ¿no? La contradicción, esta guerra desatada entre lo que llamamos por acá, por los equipos de Nodal, el G2, ¿no? Para decirlo simplemente, este enfrentamiento China-Estados Unidos, que tiene todo este componente también de disputa por las tecnologías de punta, ¿no? Brasil está siendo un jugador muy importante y en relación a esto de la diplomacia pendular, digo, y en esta explicación, ¿cómo vienen los BRICS? ¿No? Hubo reunión de cancilleres, ¿qué se está diciendo por allí? ¿Hay algún anuncio importante? Este año es un año muy importante para Brasil porque vamos a tener BRICS, somos la presidencia de BRICS y hay una expectativa muy grande por cuenta de esta guerra económica y de Trump contra todos, contra China, pero contra todos. Y BRICS puede ser la alternativa, pero sí hace una comparación de la agenda política de Putin en 2024 y la agenda política de Brasil con Lula. Nosotros tenemos un poco menos de esfuerzo en avanzar con BRICS. Por ejemplo, Putin avanzó mucho con el debate de la moneda de BRICS, avanzó un montón desde la perspectiva inclusive de una foto de qué sería una moneda de BRICS. Esto creó una expectativa muy grande. Ya en el debate de Brasil, no hay este debate sobre una moneda de BRICS. Hay un debate sobre la utilización de monedas nacionales para las transacciones financieras entre los países de los BRICS, que es muy bueno, es importante, es una señalización de frear la dependencia del dólar, pero no es un peso político al mismo nivel de Rusia a los BRICS o al mismo nivel de China a los BRICS. Pero esto es explícito que hay una presión de Estados Unidos, hay una presión de Europa, hay una presión de grupos políticos en Brasil. Somos un gobierno de frente amplio, somos un gobierno que fue necesario hacer muchos acuerdos para vencer el fascismo. Entonces ahora gobernamos con un grupo de grupo de grupo. Tal vez esto explique la política pendular. Entonces no vamos a salir de BRICS, negar BRICS, la importancia. Defendemos esto. Lula siempre habla en defensa del BRICS. Tenemos Dilma, el banco de BRICS, que es algo extraordinario la presencia de Dilma, pero también hacemos concesiones como vetar Venezuela al BRICS. ¿Por Claro. qué? ¿A quién interesa? Es esto, ahí yo quería preguntarte esto también, ¿no? El lugar de Brasil en la región, porque obviamente bancamos el gobierno, ¿no? Apoyamos el gobierno de Lula como un gobierno popular, pero en este momento de crítico para toda la región, a veces esperamos un poco más, ¿no? En términos de integración regional,
de posicionarse como un líder que fortalezca esa integración regional, no solo con el mundo, ¿no? Dentro de los BRICS o del Mercosur, sino en la región, ¿no? Para fortalecer nuestra diplomacia regional. ¿Cuál es tu mirada? Total. Digo, en esto que nos venís contando, ¿no? Sí, hay muchos puntos que podemos analizar. Uno es que Brasil siempre se queda un poco más aislado de Latinoamérica, como un país continental que no habla español, que algunos grupos políticos piensan que está mucho más próximo de Europa de que Latinoamérica. Y esto inclusive en la izquierda. Entonces hay este debate. Pero creo yo que en la Escuela Diplomática de Brasil, en la bibliografía brasileña, nosotros siempre miramos la integración primero con Argentina. Entonces, como una expectativa muy alta de la relación con ustedes, con Mercosur, inclusive Brasil trabajó mucho para Argentina ingresar en BRICS. Entonces tenía una mirada de que la integración empieza con Argentina. Entonces, cuando gana Milei, todo se acaba, porque toda la expectativa que teníamos con la UNASUR, el retorno de la UNASUR, esto era algo que para nosotros en 22, 23 se quedaba explícito, la UNASUR va a retornar, pero cuando gana Milei, todo se desarticula y Brasil pasa a no tener una comprensión más amplia de CONOSUR, una comprensión, por ejemplo, de nuestra relación con México, que es muy importante, pero no es tan próxima, no es tan obvia. Nosotros no tenemos esto tan fuerte en nuestra diplomacia. Por muchas veces miramos México con algo más distante. Y Venezuela. Venezuela, hay un gran desconocimiento de lo que pasa en Venezuela, en Brasil. Y esto también porque hay una disputa mediática también sobre informaciones. Y la diplomacia brasileña siempre con esta perspectiva de la democracia, de los factores, que pues muchas veces desconoce la autodeterminación de los pueblos y la soberanía. Y yo creo que en la primera cosa que debemos hablar es que Brasil no es apto y no es tarea de Brasil de revisar proceso electoral de ningún país de la región. No es la función de Brasil. No somos validadores de nada, inclusive estamos intentando validar, defender e institucionalizar nuestra propia democracia. Entonces no hay como hablar de la otra democracia. Y también nosotros también estamos en disputa política. Hay presos políticos en Brasil también. Estamos intentando poner Bolsonaro en la cárcel y vamos a lograr, es una disputa política importante, pero no hay cómo hacer esto como una batalla de quién es más democrático o no en la región. Entonces, creo que este es el error. Brasil no es validador de nada en la región. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias batallas políticas y para la región debemos cooperar, debemos hacer una integración, diálogo, como por muchas veces Lula fue responsable por diálogos, crear diálogos. Entonces creo que en la política externa de Brasil, esta cuestión en la elección de Venezuela y después peor, en los vetos en los BRICS, creo que es una marca muy incorrecta desde una perspectiva de países hermanos. Gracias por ese análisis, sí, Sí. coincidimos. Sí, coincidimos total porque nos desilusionamos mucho por acá, por Nodal, con algunas declaraciones de Lula que por supuesto que, bueno, tiene toda una historia y conocimos y vivimos de cerca toda una historia y un proceso de integración en nuestra región que hoy, bueno, ya no es el mismo. Entonces, bueno. Está bien que le pedimos a Lula algo que no hacen tampoco las organizaciones de base. Exacto. Y eso es una realidad, ¿no? Le pedimos a nuestros mandatarios cosas que, si queremos que digan algo nuestros mandatarios, y hay que tensionarlos por abajo, más en términos cuando queremos apoyar procesos populares y revolucionarios. Creo que ahí no hay una autocrítica
por lo menos del campo popular, como le decimos por aquí, en toda América Latina, pero coincidimos con tu mirada. Nos estamos quedando ya sin tiempo, una lástima. Una pregunta más fundamental, por favor. Decime si fuiste al recital de Lady Gaga en Brasil. No sé si está cerca o lejos. No, no fui una de las 2 millones de personas que Por fueron favor. a ese recital en Río. Me quedé en São Paulo, pero sí fue importante y la capacidad cultural de Brasil. Nosotros nos comunicamos mucho por fiestas, mucho. Nuestra Maravilloso. batalla política también son en las fiestas, en la cultura. Entonces todo esto influencia el debate y Lady Gaga enfrenta los conservadores y esto es muy importante para nosotros ahora porque la disputa en Brasil es una disputa política, económica, pero también ideológica. Nosotros necesitamos hablar de ideología. La izquierda no puede ser la izquierda institucional que está preocupada con el judiciario y los votos de 4 y 4 años. Tenemos que disputar las personas, las familias, las calles. Entonces es un trabajo también epistémico y ideológico. Maravilloso. Maravilloso. Y las redes, porque si no, Tus acuérdense que redes. los puede gobernar Milei. Claro, las redes Sí. y claro, y la cultura, esto que nos decías, explica también por qué el pueblo brasilero no apoya la violencia, ¿no? Cuando aparece la violencia, hay un pueblo que dice que no, más allá de ¿no? de su afiliación política. Así que Amanda, te agradecemos muchísimo, Amanda Arumi, vos, doctora en integración de Latinoamérica por la Universidad de San Pablo. Te agradecemos muchísimo la conexión. Seguramente te vamos a estar llamando para hacer este trabajo que también tiene que ver con saber qué nos pasa, saber qué pasa en Brasil, ¿no? Y saber qué nos pasa en América Latina y el Caribe. Así que te agradecemos muchísimo. Sí, un gusto. También fuerza a ustedes porque nosotros estamos venciendo a Bolsonaro y ustedes van a vencer Milei. Así será. Gracias, Amanda. Muchas gracias, Amanda.